La idea es empezar ahora con lo que se denomina el modelado geométrico 3D. Ustedes recuerdan que hemos puesto en la primera clase una diapositiva donde estaban los tres tipos de modelados. El modelado que denominamos CAD, el geométrico 2D, el modelo geométrico 3D y el modelado BIM. Y decíamos que el BIM es una especie de síntesis, acumulación de todos los otros tipos de modelado. Y que de hecho efectivamente lo van a utilizar todas esas técnicas en forma conjunta cuando tengan que trabajar en BIM. Pedagógicamente, como camino de acceso de entrada al BIM, habíamos dispuesto la posibilidad de estudiar cómo hacer croquis en 2D o cómo graficar en 2D, cómo graficar en 3D y por último llegar al BIM. Entonces vamos a utilizar como excusa el modelado geométrico 3D en ArchiCAD también para ver algunos temas que están relacionados con la representación en 3D en ArchiCAD. En ArchiCAD básicamente el modelado geométrico 3D es un monocomando, el comando forma. ¿Y en qué casos podríamos utilizar el modelado geométrico 3D? Supongamos en el caso que estamos haciendo primeras ideas formales del edificio o del sector o de lo que sea, y estamos trabajando con formas volumétricas que todavía no se sabe muy bien qué son, no saben ni el material. Eso sería un caso típico. Otro caso donde es necesario recurrir al modelado de geometría para suplir al BIM es cuando tenemos algún elemento que no está en la biblioteca. Otro caso también que es bastante frecuente es cuando la geometría de ese elemento que tienen que modelar excede la capacidad de modelado de ArchiCAD o de Revit. ArchiCAD es uno de los primeros programas BIM que permite incorporar curvas NURB. O sea que si yo genero algo muy complejo en Grasshopper o en Rhino, yo puedo traerlo con forma. Ese es el contexto. Vamos a ver forma y vamos a aprovechar para ver algunos temas que son fundamentales en lo que es la representación 3D. Entonces empecemos por lo que es la ventana en donde vamos a ver las cosas en 3D. En general los programas tienen un entorno de trabajo que es homogéneo, uno trabaja siempre en ese entorno de trabajo. En el caso de ArchiCAD y los otros programas BIM tienen no solamente dos, sino más entornos incluso. Hay cierto entorno tridimensional donde yo trabajo con la lógica tridimensional, hay otros entornos planimétricos donde trabajo con la lógica planimétrica, hay otros entornos donde trabajo con la lógica de planilla de cálculo. En ArchiCAD, esto que aparece como pestañas acá, representan esos diferentes entornos. Ustedes fíjense que todas las plantas se abren dentro de la misma ventana. Para tener una idea de cómo manejarnos en 3D, voy a abrir acá un ejemplo. Esto no es un modelo muy grande, pero tiene una cantidad respetable de polígonos. Yo estoy trabajando con una Core i5 sin aceleradora. Es una Core i5 de tercera generación, debe ser, o sea, no es una máquina de última generación, es bastante, tiene sus 3 años aproximadamente. Tiene 8 de memoria y lo que sí, bueno, tiene un disco de estado sólido. Para ver la geometría en 3 dimensiones vamos a utilizar una pestaña que se llama 3D Todo. Esa pestaña 3D Todo puede cambiar un poco el nombre según sea una vista del modelo o una vista dedicada. Si ustedes hacen un clic derecho sobre la pestaña de 3D, van a encontrar una opción que se llama Definir ventana 3D. Cuando yo entro en Definir ventana 3D, lo primero que me encuentro es con el motor. Acá está mal, motor de modelado 3D no es motor de renderizado. Y ArchiCAD ofrece dos motores, el motor vectorial y OpenGL. Y actualmente la vista está en el motor vectorial. El OpenGL es una especie de lenguaje gráfico que me va a permitir utilizar hardware gráfico. Hardware gráfico serían las aceleradoras de video. El OpenGL está más bien orientado a la velocidad, no tanto a la calidad. Por eso es que lo utilizan mucho los juegos y por eso es que ningún motor de renderizado serio lo utiliza, porque es muy limitado. Pero para el manejo en tiempo real me refiero a las cosas que necesitan una respuesta inmediata. Por ejemplo, cuando yo muevo la geometría, que no la quiero mover como está 2 horas de vuelta, necesito velocidad de procesamiento.
¿Por qué ArchiCAD me presenta los dos motores? Primero porque hay máquinas que no tienen aceleradora gráfica y tener el motor vectorial les permite funcionar en 3D. Segundo lugar, porque me permite otro tipo de expresión. Si ustedes ven acá, no quiero moverlo mucho, pero va a ver un poco que se ven las líneas, es una expresión diferente, es como si fuera un 3D que yo hago con AutoCAD y le pongo el hatch, entonces tengo todas las líneas. No es un mapeo de materiales, no es un renderizado con imágenes, sino más bien un renderizado con pintado, con líneas, etc. Entonces hay ciertas cosas que yo puedo hacer con el motor de vectorial que no lo puedo hacer con el OpenGL. Ustedes fíjense que acá tengo los tipos de modelo, el alámbrico, el opaco y el colores propios. Si yo pongo un opaco se pone todo en blanco. Y después aparecen por ahí un par de opciones más. Yo voy a poner OpenGL, lo voy a cambiar y van a ver que cambia la velocidad de... Ahora, ¿por qué puedo utilizar yo OpenGL si no estoy teniendo una aceleradora? Porque en realidad sí lo tengo. Comienzo en la arquitectura de la Core está el tener una subunidad que es un GPU, Graphic Processor Unit, que es una unidad de procesamiento gráfico dedicada dentro de lo que es el núcleo. Y con las versiones más avanzadas, eso empieza a tener capacidades realmente importantes y me permite aceptar versiones de OpenGL, porque OpenGL también es como Windows, de todas las cosas en el mundo de lo digital que tiene versiones, y mientras más grande la versión, más sofisticado y mejor. Me permite manejarme con versiones de OpenGL bastante interesantes. Entonces, OpenGL va a ser la opción que vamos a elegir. Fíjense que acá ya no tengo la opción esta, sí tengo la opción de la expresión alámbrica. Tengo la posibilidad de definir si quiero activar las sombras solares, la sombra, la transparencia, veamos un segundo sin nada, incluso el contorno también. Si yo a la maqueta la represento sin líneas, sin contorno, sin transparencia, sin nada, fíjense en los vidrios, no son transparentes, no hay sombra, yo puedo ir activando todas estas cosas. Y es importante saber esto, porque cuando empiezan a trabajar con maquetas complejas, ustedes pueden ir degradando la calidad de representación para tener más velocidad de reacción. Muchas veces uno necesita moverlo al objeto en 3D, ver cómo funciona, más que la calidad. Entonces, si yo activo sombras solares, empiezan a aparecer las sombras. Si yo activo transparencia, aparece la transparencia, se han transparentado. Si yo activo los contornos, aparecen los contornos. En este sentido es muy parecido a lo que ofrece SketchUp. Incluso los tipos de contornos puedo elegir entre normal, mejorado, etc. En general nosotros vamos a trabajar por ahora así. Aparte de eso, tengo la posibilidad de controlar otras cosas. Desde la pestaña puedo seleccionar tipo de proyección. Con el tipo de proyección yo puedo elegir si quiero axonométrica, una proyección recta o una proyección cónica. Yo puedo incluso elegir cómo quiero una cabellera de 742, bueno, todo lo que han visto en sistema. Yo te lo puedo controlar acá. Puedo controlar una vista de planta. Bueno, acá tienen todas las opciones. Uno puede controlar acá, además, en ambos casos, la posición del sol. Quiero la sombra de un lado del otro. El azimut. Bueno, todos los parámetros que se refieren al control de la luz. Y si quieren más detalle, van a sol y pueden controlar dentro de lo que es render. Ustedes saben que hay la opción luz solar, luz ambiente, con esto garantizo que haya iluminación general, etcétera, etcétera. E incluso la posibilidad de hacer una geolocalización, ubicándolo en el proyecto, ubicando el norte, etcétera. No vamos a entrar en mucho detalle con respecto a esto porque no nos interesa. Otro concepto muy importante, ustedes si han visto SketchUp, saben que lo fundamental para controlar la visibilidad de los objetos en 3D es el concepto de materiales. En SketchUp, en render, digamos, el concepto de material está asociado a la apariencia que tienen la superficie. En los sistemas BIM cambia un poco el concepto de lo que es el material. Y vamos a reservar el concepto de material de construcción para definir un complejo de parámetros que me va a controlar la apariencia en 2D, en 3D, pero además también el comportamiento.
porque el material de construcción, y todas estas cosas las podemos ver en ArchiCAD, todos los materiales, el listado que hay y la definición, estos serían todos los materiales que están acá, es la definición de un conjunto de parámetros que me permiten a mí, en primer lugar, definir la apariencia en 2D. A diferencia de un sistema de render, no solamente tengo que representar la 3D, sino también cómo es en corte y cómo es en vista. ¿Qué expresión le doy al material cuando está en corte? Es lo que se llama la trama de corte. Por un lado tengo control cómo se expresa esa trama, qué tipo de trama es, qué pluma le utilizo, qué escala tengo, qué orientación de trama tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso tengo lo que es la superficie, que es lo que se utiliza para el renderizado, que eso sí sería muy parecido al concepto de material de render, donde yo puedo tener una imagen aplicada, un mapeo de materiales, etcétera, etcétera. Pero además de eso tengo el concepto de prioridad. Prioridad significa cuál es más fuerte. Hay materiales que tienen más prioridad que otros, entonces si yo tengo una losa y una viga y tengo un muro y atraviesa la losa, el sistema sabe que la losa prevalece sobre el muro. Cuando uno hace un corte, lo que se ve representado es la losa, no el muro. Y además de eso tengo las propiedades físicas. Ustedes van a ver por acá densidad, conductividad, todos los valores que le van a permitir al sistema hacer todos los otros cálculos que nosotros no vamos a hacer, como el análisis de eficiencia energética, bueno, muchas cosas. Material de construcción en BIM es un complejo de parámetros que me va a definir cómo se ve el objeto en 3D y en 2D. Y que hace uso de un parámetro que es justamente superficie, que lo vamos a ver ahora también porque me va a permitir a mí controlar el aspecto de los objetos en 3D. ¿Y qué es la superficie? Esto es justamente la definición de superficie, toda la superficie que yo tengo en ArchiCAD definida. Una superficie es un compuesto que tiene, por un lado, tiene un color base, tiene una transparencia, con parámetros, transmitancia, atenuación, etcétera, no importa si es transparente o es opaco. Tiene una reflexión, ustedes saben la parte que está en sombra, la parte que está en luz, la parte que está más brillo. El brillo, qué tan reflectivo es o no reflectivo, etcétera. Tengo el color especular, el color de emisión, o sea, todos los parámetros que me permitirían a mí redefinir cómo se ve ese objeto. Aparte de eso tengo una textura. Entonces, si es madera, en vez de poner acá el color madera y bueno, en realidad hay otros parámetros sí, pero en vez de utilizar el color de acá, puedo simplemente poner una textura y controlar cómo se ve esa textura, el embaldosado. Y aparte de eso tengo una trama, la posibilidad de tener una trama vectorial. En este caso no lo tiene aplicado, pero el caso típico sería, veamos acá, ladrillo rojo. En ladrillo rojo yo tengo una definición del material, una textura y tengo una trama. ¿Para qué la trama? Para un frente que no va renderizado, donde yo quiero que haya un dibujito de ladrillos. Esa combinación de esos tres elementos me define una superficie. Ahora, esta combinación depende en su representación en 3D, nada más, en los otros no, de qué motor de render utilice. Y por eso es que acá aparece motor interno, OpenGL o CineRender Maxon. Si yo cambio a CineRender Maxon, voy a ver que aparecen dentro de la definición, o sea que está mezclado un poco porque la trama aparece dentro de la definición de CineRender, pero en realidad están los tres campos, la definición del material, la trama que yo voy a utilizar, pero depende de cuál es el motor de render. En términos generales, nosotros no le vamos a poner énfasis al render, así que vamos a ignorar toda la parte de render. Pero sí nos interesa cómo funciona el OpenGL, porque es lo que vamos a utilizar para representar en 3D y probablemente de ahí saquen mucha documentación. También un corte perspectivado, es más práctico hacerlo ahí más rápido y además queda muy bien, no hace falta ir a una renderización de primera línea. Y en general el motor interno no lo van a utilizar. Otro elemento importante a tener en consideración
es lo que se denomina el plano de edición, porque esto se refiere a la lógica con la cual utiliza el sistema para modelar en 3 dimensiones. Yo la voy a hacer activa, pues yo puedo controlar acá en ver la visualización del plano de edición y la visualización de la red constructiva o la grilla esa. Son dos conceptos que están asociados, pero son dos. El cuadriculado es una cosa, el plano está ahí, no está el cuadriculado. Ahí está el cuadriculado y el plano. Y ese cuadriculado está relacionado con la grilla que se ve en planta. Si yo pongo esto en planta, la grilla que yo puedo activar, esta grilla está relacionada con la grilla que se ve en 3D. Esto representa la lógica de cómo hago yo el ingreso de datos en el sistema. Básicamente hay dos grandes esquemas. Por un lado está, supongamos, AutoCAD, que tiene un plano de trabajo muy duro. Esto que yo tengo acá, este tablero, con el mouse, que es el elemento básico para ingresar datos, tiene su representación en el plano de trabajo. Yo hago así y así, son 2 dimensiones, y la tercera dimensión se la tengo que ingresar yo de alguna forma. Por otro lado están sistemas como SketchUp, donde el plano de trabajo es automático. Si yo me pongo sobre algún elemento que es vertical, solo el sistema cambia. Nosotros en ArchiCAD estamos en un punto intermedio, donde tenemos muchas cosas automáticas, pero en otros lugares vamos a tener que nosotros intervenir para cambiar la ubicación del plano de trabajo. Para tener una idea rápida de qué estamos hablando. El plano de trabajo en forma automática está configurado para ir cambiando en función de las necesidades del usuario. Entonces no se asusten si ustedes ven que el plano de trabajo cambia de orientación o de altura. Es natural que ocurra eso. Si yo vengo y empiezo a modelar en algún lugar, solo sube el plano de trabajo. O si empiezo a modelar nuevamente sobre alguna situación diferente, solo cambio el plano de trabajo. O sea, esa parte es automática. Tienen que poder ubicar ustedes manualmente ese plano de trabajo para simplificar el ingreso de datos. Fíjense que acá hay un icono. Este icono, que representa justamente el plano de trabajo, lo van a tener siempre, en diferentes lugares, según la vista. Pero siempre va a estar. Haciendo clic ahí, tiene un menú de opciones que me permiten controlar la generalidad del plano de trabajo. Si no, también haciendo un clic derecho, plano de edición, o entrando por el menú desplegable. Vamos a lo más sencillo, que esto que está acá. La única opción que nos va a interesar, las dos opciones que nos interesan por el momento son, la primera, que es usar plano, que es la primera que está acá, que usar plano me permite posicionarme sobre el plano y decir, bueno, quiero usar este plano. Eso me cambia automáticamente ese plano de trabajo. Si yo quiero volver, vengo acá y digo volver al plano de edición por defecto. Hay veces que el plano de edición por defecto no cambia inmediatamente. No se preocupe. En algún momento cuando empiecen a modelar otra cosa va a cambiar. Bueno, con estos elementos ya podemos empezar a ver algo de modelado propiamente dicho. Vamos a trabajar en ArchiCAD para generar geometría con un único comando, que es forma. Este comando que está acá. Ahí está. Las traducciones no son muy felices. En inglés se llama morph. Este monocomando, en realidad, tiene la posibilidad de generar geometría en 2D y en 3D, según cómo lo utilice. Si ustedes hacen clic acá y se fijan en el cuadro info, van a ver dentro de método geométrico que siempre tienen que prestarle atención al método geométrico, porque ahí están todas las claves de bifurcación de opciones de generación de geometría. Van a ver que métodos geométricos tienen, primero, poligonal. Si yo empiezo a modelar poligonal, lo que estoy haciendo es generar líneas, que pueden ser rectas o curvas. Esas líneas tienen una particularidad que no tienen las otras líneas, y es que se ven en 3D. Si yo hago una línea en 2D, cambio a 3D,
no se ve. La geometría 2D no se ve en 3D. Si ustedes quieren que un elemento, línea o arco, sea visible en 3D, tienen que utilizar el elemento forma en su forma justamente de 2D. Pero aparte de eso, yo podría continuar y cerrar el polígono, y al cerrarlo estoy generando una superficie. Esa generación de superficie la puedo hacer con el polígono este o con la segunda opción, que es justamente generar formas rectangulares giradas. Puede ser también círculos, porque yo puedo construir círculos, y normalmente son superficies. Construir objetos sólidos ya, con la base que es una caja, o puedo construir superficies de revolución. Muy linda una base de superficie, pero bueno, ahí está. Dentro del comando forma yo tengo todas las formas genéricas de construir geometría. Objetos 2D, polígonos abiertos, cerrados y superficie de revolución. Siguiendo con lo que son los parámetros principales que aparecen acá en el cuadro info, si yo quiero controlar la apariencia de una forma, hemos dicho que utilizamos el material de construcción. Si yo agarro una forma, la selecciono y busco acá dentro de esto el material de construcción, que nuevamente hemos dicho que las traducciones no siempre son felices. En este caso habla estructura, dice acá arriba. ¿Por qué dice estructura? Porque en realidad está identificando no el material de construcción, sino la composición estructural interna del objeto. ¿Cuáles son las opciones acá? En este caso yo tengo como opciones los materiales de construcción. Pero por encima de esto yo tengo la posibilidad de elegir un material homogéneo, que es lo que estoy trabajando ahora, o un material compuesto. Un material compuesto es cuando yo defino, rápidamente les muestro acá, compuestos, cuando yo defino un sándwich de diferentes cosas, por ejemplo para una losa. En vez de estar dibujando la losa, la carpeta, los cerámicos, etc., puedo agarrar y definir un detalle constructivo donde tengo 20 centímetros de losa, 3 centímetros de carpeta, bla, 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 para un techo, para lo que sea. Un muro también puedo definir 15 centímetros de ladrillo común, una cámara de aire que tenga tergopol, bla, 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 bla. Bueno. Y ahí lo ven más claro al concepto de estructura interna del objeto. Tiene una estructura, tiene una forma en que se organiza. Entonces, un objeto puede ser, como estructura interna, material homogéneo, donde entra el material, o una estructura compuesta. Por eso es que aparece con el nombre estructura. Pero en estos que estamos nosotros utilizando, que tienen predefinido el material homogéneo, el básico, como denomina estructura básica, como diría ArchiCAD, es el equivalente a decir material de construcción. Si yo elijo un material de construcción diferente, cambia la apariencia del objeto. Obviamente, si elijo vidrio, será algo que transparente. Tierra, bueno. Como verán, los diferentes materiales pueden tener asociadas o no, como hemos dicho en el caso de la superficie, pueden tener imágenes que representen mapeo de materiales, pueden tener simplemente colores, puede tener diferentes combinaciones, incluso texturas, etc. Dentro de los materiales de construcción, aparte de eso, en el caso de forma, también podemos controlar, si ustedes se fijan, uno moviendo la ruedita del ratón puede correr en horizontal, eventualmente también lo podría haber expandido yo para abajo y entran de a dos, pero me ocupa mucho lugar en pantalla. Tienen varios parámetros, uno de los cuales es justamente el tipo de borde. Esto me permite controlar a mí, en estas geometrías que estamos trabajando acá, que son geometrías de superficies, si yo quiero que las aristas sean redondeadas o rectas. Pero no redondeadas geométricamente, sino redondeadas renderizadamente.
Cuando yo quiero generar elementos en ArchiCAD, como en el caso de forma, el procedimiento sería, si yo hago clic sobre la herramienta forma, habilito para empezar a generar geometría. ¿De acuerdo? Como he hecho recién. Si yo hago un doble clic, se abre una ventana que me permite configurar la mayor parte de los parámetros que me controlan la forma y dejarlo seteado por defecto. Una vez que termino de configurar los parámetros, doy OK y empiezo a modelar. Salvo que necesite tocar algún otro parámetro que aparezca acá y que no me haya figurado antes. Como por ejemplo, el método geométrico. El método geométrico es una instancia que se habilita al momento de la creación. ¿Qué método geométrico me conviene? O depende del caso. Entonces, el procedimiento general es, hago un doble clic, controlo los parámetros, cierro esta ventana, elijo el método geométrico y empiezo a modelar. Y eventualmente, si necesito rápidamente tocar algún parámetro, puedo recurrir al cuadro info en vez de volver a la ventana anterior. ¿Cuáles son los parámetros por defecto de forma? Bueno, en primer lugar, esta estrellita de favorito la van a ver en muchos lugares. En ArchiCAD 20 la han puesto en más lugares todavía porque aparece, por ejemplo, cuando yo pongo forma o cualquier elemento, este desplegable que aparece acá es lo que se denominan los favoritos. ¿Qué son los favoritos? Hay otro sistema que tiene el concepto de estilo. Si han trabajado en Word, sabrán que yo puedo generar un estilo, es decir, tal tipografía, con tal tamaño de letra, con tal característica, bla, bla, bla. Si han trabajado en AutoCAD, también tienen estilos de cotas, donde yo pongo la tipografía, etcétera, etcétera. Acá el concepto de estilo se lo reemplaza con el de favoritos. Pero básicamente lo mismo, es una configuración predeterminada que yo puedo tomar. Entonces cuando yo voy a modelar forma, ellos me dan los favoritos que están configurados en este momento disponibles. Concepto de favoritos. Geometría y posicionamiento. Este primer parámetro, que es el que vamos a utilizar, tiene, en el caso de forma, pocos valores. Primero, el material de construcción. Observen que únicamente tengo la opción de material de construcción. En otros casos, como en muro o en losa, van a tener la posibilidad que diga estructura y ustedes van a poder optar por compuesto o por básico. Y en básico va a aparecer el material de construcción. En este caso, ¿por qué no aparece compuesto? Porque no puedo definir un compuesto por una forma que tiene tamaño variable. Yo puedo definir compuestos para muros que tienen un espesor fijo. Y a la izquierda voy a tener, y esto es en este caso porque estamos en 3D, únicamente cota a cero del proyecto. La forma, si ustedes se fijan, cualquiera de estos elementos, tiene un vértice más oscuro que los otros. Ese vértice es el punto a partir del cual yo lo ubico en el espacio. Ese punto de inserción, lo que yo ponga acá, se va a elevar con respecto al valor de la cota cero. Y un pequeño detalle que es importante, no tanto para que lo usen, sino para que lo tengan presente y lo puedan corregir en caso de que tengan problemas. Acá hay una pequeña flechita que no siempre se la ve, que me permite elegir con respecto a qué estoy tomando esa referencia. Con respecto a la cota cero del proyecto, con respecto al primer nivel de referencia, al origen del usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo la posibilidad de tener una elevación, como en el caso de AutoCAD, los objetos están elevados, y una planta, un piso de origen. Toda la geometría que yo genero en 3D va a ser asignada por defecto al nivel de piso que le corresponda por su posición. Si yo tengo un piso de origen acá, este valor que está acá, que es una elevación, se refiere al piso de origen y esta con respecto a la cota cero. Es redundante este valor, están haciendo referencia a lo mismo, que la posición en altura del objeto, nada más que en un caso dice medido con respecto al tablero, medido con respecto al piso. Planta y sección. En la pestaña de planta y sección yo voy a controlar cómo se lo ve al objeto en las planimetrías. Por eso es planta y sección. Los primeros parámetros que están acá
se refiere a en qué piso lo voy a ver, cómo lo voy a ver. Por ejemplo, en este caso, esta forma está configurada por defecto para que no represente un corte. Si ustedes modelan geometría directamente con forma y lo ponen en planta, nunca le va a dar corte, porque no está configurado por defecto para que muestre corte. Si yo pongo sección y proyección, ahí sí van a tener en planta una vista en corte tradicional. Por otro lado, también van a ver que muchas veces la geometría, cuando se ve en ArchiCAD, se hace una forma para dibujar en una mesa o cualquier cosa, lo que tiene en proyección no se ve bien. Bueno, todas estas cosas son motivo de control acá. No importa por ahora, porque nosotros lo vamos a ver siempre en 3D en este trabajo práctico, pero ya saben que se controla acá. ¿Cómo se lo ve en un corte? Esto que está acá. Yo acá controlo con qué tipo de línea quiero que se vea lo que es en corte. Contornos, lo que es vista. Si yo tengo el objeto en vista, ¿cómo lo voy a ver las líneas en vista? Incluso podría cambiar los tipos de líneas, etc. También existe la posibilidad de ver las líneas ocultas, como en el caso de una representación tridimensional convencional, donde las aristas ocultas se marcan con línea de trazo. A eso se refiere con aristas ocultas. Y tramas envolventes, esto sí es importante. No sé si recuerdan, cuando hemos visto superficie, que, o sea, tenemos material de construcción. En material de construcción tengo la trama de corte, que es el material, uno de los parámetros de superficie, que como se lo ves, el material de render, pero aparte del material de render tenía una trama, que yo les decía que era el ladrillo que yo podía ver en la vista de frente, etc. Eso se llaman tramas envolventes. Envolvente porque es lo que envuelve al objeto, pero es trama. Por defecto, las tramas envolventes se ven en 2D, y en el caso particular de forma viene con la trama envolvente activada y con un valor de gris, mejor dicho, con una trama de punteado al 25%. ¿Qué significa esto? Que si yo me voy a la vista de planta, fíjense que todas las tramas se ven con una especie de grisado. ¿Por qué? Porque tienen activada la trama envolvente. Permítanme, voy a desactivar yo. Si yo quiero que una forma no se le vea eso, simple y llanamente desactivo la trama envolvente y ya no se ve. O si quiero que una trama en 2D tenga un valor específico, por ejemplo, que sea una red, se lo configura. Ahora eso no se ve en 3D, porque las tramas envolventes son 2D. En 3D lo que vale son los mapas. En este 3D. Hay otros 3D que yo puedo generar donde sí se ven las tramas. Hay una opción que es bastante interesante. Ustedes fíjense, si me vengo acá a atributo de elementos, superficie, si voy por ejemplo a ladrillo rojo, acá la superficie de ladrillo rojo tiene definida una trama vectorial que es ladrillo. Si yo le digo que es ladrillo, lo pongamos como material ladrillo rojo. Bueno, ladrillo, digamos. Tiene ladrillo. Pero si yo lo pongo en planta, tiene asignada la trama, esta trama de acá, ¿no es cierto? Si yo puedo desactivar o activar la trama envolvente, asignarle una trama específica o puedo decirle usar trama desde la superficie. O sea, si ese elemento material tiene definida una trama específica, úsala de esa. Entonces, en ese caso, lo que haría es utilizarme la trama que viene con el material. Están viendo que es complejo controlar la representación, y esto lamentablemente es así, por eso tratamos de ir enfocándolo por diferentes cosas. Entonces, esto es todo cómo se lo configura en planta y sección, y acá tengo una pestaña nueva que se llama modelo. Esta pestaña modelo me permite sobreescribir
la superficie. ¿Qué objeto es este? Vayamos a nuestro cubo. Y digamos que es de ladrillo para que... Entonces, si es ladrillo, se ve ladrillo, ¿de acuerdo? Pero yo digo, bueno, pero esto es un ladrillo revocado. ¿Cómo puedo hacer? Voy a la pestaña modelo, activo la sobreimpresión de superficie, pues si no la activo no pasa nada, y elijo, y ahora lo que me figuran acá no son materiales, son superficies. Por eso es que tengo, por ejemplo, una serie de valores como pintura y un color. Puedo sobreimprimir la apariencia a pesar de que cuando yo lo corte se siga viendo el rayado de ladrillo. Sobreimprimir la superficie es una herramienta básica para controlar la visibilidad en 3D. Y esa sobreimpresión yo la puedo hacer a nivel del objeto o la puedo hacer a nivel de la superficie. Aparte de la sobreimpresión de superficie, tengo acá a la derecha la posibilidad de controlar cómo se ven las aristas. Aparte del modelo, puedo activar si quiero que arroje o no arroje sombras, bueno, una serie de detalles que no me interesan por ahora. Viene la pestaña de categorías y propiedades, que es donde ustedes no lo van a utilizar ahora, pero es que es la clave para manejar cuando ustedes quieran sacar información del BIM, no quieran trabajar en forma consistente, poder hacer cómputo métrico, después procesarlo, hacerle todos los cálculos. Bueno, hay que manejar esto, pero para esto hay que tener toda una teoría ya de soporte para utilizarlo, ¿no? Y por último, acá abajo tengo el concepto de capa. ArchiCAD en forma automática les va a manejar las capas. Para una primera etapa está bien, pero cuando empiezan a trabajar un poco más profesionalmente van a ver que van a tener que meterse dentro de las capas. Porque muchas veces los criterios que utiliza ArchiCAD no son apropiados. Si ustedes quieren que esta forma, en vez de ir a la capa, unidad, modelo, forma, vaya a otra, crean una capa y dicen acá, bueno, quiero que vaya a tal capa. Así de sencillo. También hay un procedimiento general de edición de entidades. Algunos comandos de edición que se han utilizado, por ejemplo, en el instructivo número 1, que son estos que están acá. Mover, arrastrar, girar, simetría, plegado, que incluso tiene algunas cosas, algunos comandos más poderosos, que ya van a ver que hay acá alinear, distribuir, reformar. Hay cosas muy interesantes por ahí. Pero para trabajar con forma no entramos por ahí. En general se entra por el procedimiento general de edición de entidades, que implica que yo selecciono la forma con un primer clic. Una vez que la tengo seleccionada, voy a hacer un segundo clic. Y ese segundo clic va a ir dirigido a una parte específica de la forma según qué es lo que yo quiero hacer. Si yo quiero trabajar sobre la cara, voy a hacer un clic sobre la cara. Al hacer ese segundo clic, se abre esta ventana flotante que tiene los comandos de edición que yo puedo utilizar con esta cara. Y esos comandos son, por ejemplo, el famoso empujar, estirar. Bueno, ya vamos a empezar a ver los detalles del comando. Pero yo podría hacer clic sobre una cara o sobre una arista. Y los tipos de comandos que van a aparecer son diferentes. Porque bueno, es diferente lo que yo le puedo hacer a una arista que a una cara. Algunos son iguales. Mover el objeto, mover todo el objeto, y lo puedo hacer desde arista de cara. Pero hay otros que son específicos. Si ustedes hacen un primer clic y un segundo clic, activan los comandos de edición. Hemos dicho que era empujar, tirar, tubo, que es la posibilidad que yo tengo de ir haciendo en una secuencia similar a la que tengo también en SketchUp. Bueno, cortemos ahí, no tiene mucho sentido. La posibilidad que tengo de hacer un abolladito. Rápidamente les muestro, no les estoy enseñando. La posibilidad que tengo de hacer escalado, toda la cara. La posibilidad de, bueno, mover, rotar, girar, escalar. Y en particular, hay una opción que es el lápiz. El lápiz me permite generar forma dentro de forma.
y es parecido a la forma que trabaja SketchUp. Si yo pido lápiz y vengo y modelo algo, estoy sumándole objetos a la forma. Y si yo dibujo y me meto dentro de la forma, estoy calándola a la forma. También puedo particionarla. Pido lápiz y selecciono no caja, porque puedo dibujar cajas, cuadrados o polígonos. Pido una línea nada más, me vengo hasta acá. Lo que estoy haciendo es particionarla a la forma y la puedo trabajar exactamente igual que SketchUp. Más incómodo porque tengo que hacer más operaciones, pero la potencia de trabajar la geometría está ahí. Hay un submenú que es el menú que acaba de aparecer cuando yo estoy en lápiz. Se me mete en un submenú donde yo puedo dibujar curvas, rectas, etc. Un par de cosas específicas del instructivo. Es muy probable que tengan problemas con el calado de los muros cuando hay que ingresar con precisión las coordenadas. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tengamos un muro que tenga 0,3 por 6 metros y que tenga 3 metros de altura. Entonces lo que yo quiero hacer acá es producir un calado para una ventana. ¿Cómo hago? Bueno, el procedimiento que hemos dicho hace un rato es, lo selecciono, hago un segundo clic. Cuando hago el segundo clic pido la herramienta lápiz, pido caja, o eventualmente si quiero trabajar en 2 o 3 etapas podría dibujar manualmente, pero si yo dibujo la caja, directamente puedo hacer el calado. ¿De acuerdo? Hasta ahí parece muy sencillo. El problema es cómo ubico este hueco dentro de la forma. ¿Y por qué es un problema? Porque a diferencia de SketchUp, yo tengo el problema del plano de trabajo y en las líneas guías, que es básicamente la herramienta con la cual se trabaja en tanto el plano de trabajo, que no es coincidente con el muro, y tiene el problema que el segundo clic que yo hago es el primer punto para empezar a modelar esto. Entonces, donde yo haga el segundo clic de selección, tiene que estar el comienzo de la ventana. Entonces, supongamos por un momento que queremos hacer una ventana que está en el centro de este muro. ¿Cómo hago? Lo que se le sugiere en el instructivo es, primero, rotar el plano de trabajo. Entonces, venimos acá, pedimos usar plano y nos posicionamos ahí. Con lo cual garantizamos de que el plano de trabajo está sobre el objeto. Venimos, vamos a seleccionar el objeto, o sea, yo puedo seleccionar el objeto y empezar a trabajarlo, y en algunos casos hace falta activar el comando. En general, si tienen problemas van y lo activan, si no lo pueden hacer en forma directa. Entonces lo que quiero hacer es modelar una caja, y esa caja la quiero poner, digamos, si esto tiene 3 metros, quiero ponerlo a 1 metro de la izquierda y 1 metro para arriba. Y de ahí quiero irme 1 metro y 1 metro, por ejemplo. ¿Cómo hago? Una posibilidad que tengo es utilizar una combinación de comandos. Si no le sale, no se preocupe. Agarran el modelo siguiente de la secuencia del instructivo y siguen de ahí. Nadie lo va a aplazar porque no sepan hacer esto. Lo estoy explicando para que le interese. Me posiciono sobre el vértice este de acá abajo. Y en vez de ingresar coordenadas, pongo, por ejemplo, X y hago una especie de coordenada relativa. Digo 1 más, perdón, era 1 menos. Fíjense abajo, la X va para la izquierda. Hay que fijarse en eso. Entonces venimos acá, lo tomo al punto S, pongo X menos 1, pongo el signo más, me paso a la coordenada Y, a la Y también hay que poner de forma negativa, menos 1,
Doy el Enter y fíjense que, bueno, justo me apareció, se me posicionó en ese lugar el cursor. Y a partir de ahí sí puedo poner 1,1 y me voy hasta el fondo. Sintéticamente el procedimiento es, nuevamente, lo paro al plano de trabajo para que esté orientado en el sentido F, apunto a un punto, en vez de hacer un clic nada ponen, en X quiero moverme 3 metros, entonces menos 3 pongamos. Pero en vez de dar un Enter, presiona la tecla más. Entonces lo toma como un ingreso relativo. Cuando ustedes en AutoCAD ponen @3 tanto, ¿no es cierto? Es un relativo. Y lo puedo hacer en X y lo puedo hacer en Y. Menos 1. Perdón, tendría que haber pasado ahí. Bueno, ¿lo entienden? Bueno. La otra herramienta que también les puede resultar un poco compleja es cuando se hace la baranda. Cuando se hace la baranda, yo lo que necesito hacer es hacer una baranda acá. Y para hacer la baranda, que está compuesta de un pedazo de muro debajo y la baranda propiamente dicha, un círculo, como hace una extrusión. Y esa extrusión la vamos a hacer con tubería. ¿Para qué? Para que a partir de una forma plana vayamos extruyéndola a lo largo de lo que es el camino del balcón, que podría ser recto, podría ser de otra forma. Entonces lo que yo quiero hacer es seguir el perfil del balcón. Entonces, ¿qué haría yo? Lo primero que haría es, para trabajar más tranquilo, poner el plano sobre el frente. Nos ponemos el plano ahí. Una vez que estoy ahí, me vengo a forma. Voy a pedir modelar formas en 2D, no en 3D, porque después voy a hacer la extrusión con tubería. Me vengo acá. Yo lo voy a dibujar a ojo así, ¿no es cierto? Ahí está. Vamos a cambiar el material de esto para que se lo vea. Vamos a modelar un círculo. Lo voy a mover este círculo un poquito más arriba. Yo lo voy a hacer muy rápidamente. Esto tendría que estar alineado, todas. Entonces, el primer elemento complejo acá es cómo selecciono esto. Porque en algún momento en el instructivo se dice que yo puedo hacer el comando tubería no solamente seleccionando un objeto, sino varios objetos. O sea, yo puedo seleccionar varios objetos y extruirlos todos juntos. Pero para eso tengo que seleccionarlos a todos desde adentro. Entonces, para seleccionar, primer elemento complicado acá, yo tengo que posicionarme encima de alguno de estos objetos y fíjense que se selecciona toda la superficie. Yo tengo que utilizar el comando Tab. El comando Tab me permite, cuando tengo elementos apilados, ir conmutando la pila. Entonces, cuando tengo preseleccionado el círculo, le hago un clic dentro de la superficie. Ahora tengo que seleccionar el de abajo. Nuevamente tengo el problema que no está preseleccionado, pero además tengo otro problema, y es que si yo hago clic me reemplaza la selección anterior. Yo tengo que presionar la tecla mayúscula. Con la tecla mayúscula estoy sumando objetos, o sea, quiero seleccionar el círculo y además seleccionar lo que voy a seleccionar ahora. Entonces, sin soltar el Shift con la mayúscula, tengo que presionar Tab, que me preselecciona la forma. Hago el segundo clic. Entonces ahora sí ya puedo soltar el Shift. Ahora lo que tengo que hacer es hacer un segundo clic sobre la superficie de cualquiera de ellos para que se me habilite el modo de edición. Hago clic sobre alguno de estos. Y dentro del conjunto de comandos elijo tubo. Ahora, ¿cuál es el problema? Fíjense que acá vengo regio. Incluso yo podría utilizar la tecla mayúscula y tomar esto y construir ese punto, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo vengo y doble,
¿Qué es lo que ocurre? Y lo voy a completar ahí nomás, por un momento. Si ustedes se fijan desde abajo, el muro acá está sobre el borde, pero acá no está sobre el borde. ¿Por qué no está sobre el borde? Ve, está metido, está a caballo sobre la arista. ¿Ven? En cambio acá está bien puesto sobre la arista. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando yo hago el comando tubería, la línea que utilizo yo para traccionar, o sea, como eje, es el segundo punto. Lo hagamos de vuelta. Voy a seleccionar primero. Clic, mayúscula. Perdón, deselecciono. Vamos a seleccionar primero. Clic, mayúscula, vengo acá. Tab, selecciono el segundo. El clic que yo hago ahora es el punto que me va a permitir, fíjense, ven ahí que lo estoy hablando desde ahí. Entonces ese punto, cuando yo tome este punto me va a dar la longitud, pero cuando yo doble va a hacer que se sobreponga hasta ese punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Tengo que cambiar ese punto de arrastre. Quiero que ese punto se venga ahí. Bueno, el comando está preparado para que si yo hago un segundo clic, entiende que quiero cambiar la posición y ahora sí puedo venir y hacer tubería desde y si ustedes se fijan, ahora sí está bien ubicado. Si les sale mal no hay problema. Lo importante de los instructivos esto es que ustedes hayan practicado. No importa el resultado, es bueno o malo. Alguna persona me mandó una vez y me dijo, arquitecto, no me sale, seguí con el siguiente modelo. Para eso están los modelos, para que ustedes puedan saltar etapas que no les funcionan y que no se queden trabados. Este domingo vence el 1 de nuevo, el que no lo tenía presentado, lo presentó mal, lo que fuera, está activado para que ustedes puedan subirlo. Si alguno tiene problema, ha mandado un PDF y quiere reemplazarlo por el PLN y no puede hacerlo, me manda un email para que yo lo pase a borrador. En principio deberían poder.